Vamos a tratar básicamente de 3 puntos. El primero es tratar de convencerles de que las aves son dinosaurios. Es decir, no es que desciendan de los dinosaurios, sino es que, digamos, biológicamente tienen que ser consideradas como dinosaurios voladores. El vuelo primitivo comenzó al menos hace unos 150 millones de años, ¿no?, que ya ha llovido. Y, por fin, acabaremos tratando de algunos aspectos sobre el éxito evolutivo de las aves modernas. ¿Por qué es ese éxito, enorme éxito evolutivo que han tenido las aves, especialmente, obviamente, en la actualidad, ¿no? Ese éxito del vuelo evolutivo implica, por supuesto, la existencia de ventajas importantes en el día a día, ¿no?, de cualquier individuo que tenga alas y plumas, ¿no?, cualquier ave, ¿no? Es decir, que son capaces de llegar a sitios que muchos otros animales no pueden, o llegar mucho antes que cualquier otro animal, ¿no?, en determinados ambientes, por lo menos, ¿no? Todas estas que ven aquí son aves actuales que pertenecen a un grupo natural, es decir, lo que en biología evolutiva se llama un grupo monofilético, es decir, que tiene un ancestro común único, que se llaman las neornitas, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es 2 puntos principales, los ancestros de las aves y qué evidencias tenemos para sustentar esta hipótesis, ¿no? Pues el esqueleto, tegumentos, patrones de comportamiento, etcétera, ¿no? Bien, esto que vemos aquí es una especie de árbol de la vida, ¿no? Es decir, una hipótesis de relaciones de parentesco, es decir, una hipótesis filogenética del conjunto muy general, del conjunto de los dinosaurios, ¿no? Este nodo 1 de aquí indicaría que es el ancestro común más próximo de todos los dinosaurios. El nodo 2 son los dinosaurios que se llaman ornitisquios, que son todos dinosaurios fitófagos, herbívoros, como los dinosaurios acorazados, los dinosaurios con cuernos, los paquicefalosaurios o los ornitópodos, ¿no? Insisto que son todo formas herbívoras, ¿no? El nodo 3 es el ancestro común de los saurisquios, ¿no?, que incluye a su vez 2 linajes principales, uno que son los sauropodomorfos, que son estos grandes dinosaurios con colas muy largas, cuellos muy largos, cabecitas pequeñas y cuadrúpedos, y por fin el nodo 5, que son los terópodos, ¿no? Aquí artificialmente hemos distinguido los terópodos no avianos de las aves, ¿no? Pero obviamente, para que se hagan una idea de la importancia que tienen las aves como formas más derivadas que conocemos, más evolucionadas que conocemos de dinosaurios, que además existen en la actualidad, a diferencia de lo que se ha mantenido tantos años, ¿no?, que las aves acabaron también, los dinosaurios, todos los dinosaurios se extinguieron al final del Cretácico, cuando cayó un gran meteorito hace 66 millones de años. Pues bien, eso obviamente no es verdad. Es decir, hoy día sabemos a partir del estudio del registro fósil que no es cierto. Y, como les decía, hay muchos paleontólogos que en principio definen a los dinosaurios como el ancestro común más próximo de un gorrión y un triceratops y todos sus descendientes. Esa es la definición evolutiva del concepto de dinosaurio. Vamos a ver lo primero, determinados caracteres esqueléticos, ¿no? Y para ello vamos a comparar unos dinosaurios muy cercanamente emparentados con las aves, como por ejemplo son los dromeosáuridos. Este es el propio Dromeosaurus, la reconstrucción y el esqueleto, y lo vamos a hacer a través de un vídeo que un compañero paleontólogo y yo hicimos hace unos cuantos años para el Museo del Jurásico de Asturias, que compara otro de estos dinosaurios, que se llama Deinonychus, muy parecido a Dromeosaurus, con el ave más antigua que conocemos, que es Archaeopteryx, un ave que tiene 150 millones de años. En los últimos años se ha alcanzado un amplio consenso sobre que las aves son realmente un grupo especializado de dinosaurios. Esta hipótesis se basa fundamentalmente en que el esqueleto de las aves primitivas como Archaeopteryx comparte muchas novedades evolutivas con determinados dinosaurios como Deinonychus.
Ambos organismos comparten el alargamiento de la extremidad anterior, que pasa de ser unas protoalas en los dinosaurios no avianos, como Deinonychus, a unas alas voladoras, como en Archaeopteryx. Otro carácter compartido es la presencia de un huesecillo en forma de media luna en la muñeca, lo que permite una especial movilidad en la mano que las aves utilizan para plegar sus alas. Ambos organismos se caracterizan por la fusión de las clavículas en una estructura exclusiva denominada fúrcula. En las aves, la fúrcula ayuda a la aireación de los pulmones durante el vuelo. Otro de los caracteres que comparten algunos terópodos no avianos como Deinonychus con las aves es la disposición hacia atrás de uno de los huesos de la cadera, el pubis. Este conjunto de semejanzas son las bases para considerar una relación de parentesco cercana entre estos dos grupos. Hay otros caracteres que son muy evidentes también, compartidos, ¿no? Como por ejemplo, las huellas de dinosaurios, de terópodos, son típicamente tridáctilas, ¿no? Y es decir, tienen 3 dedos, los dedos centrales, y bueno, el dedo 1 a veces también se mantiene, incluso el dedo 5 también a veces, pero vamos, básicamente lo importante son estos 3 dedos centrales, el 2, el 3 y el 4. Y los dinosaurios carnívoros, obviamente, son tridáctilos funcionales, y las aves también lo son, ¿no? Es decir, que en general, como nos enseña este pajarillo que está aquí montado en esta cerca de púas, ¿no? Por supuesto, los dinosaurios son incluso ancestralmente bípedos. Esto quiere decir que los primeros dinosaurios que conocemos, que son del Triásico superior, hace unos 230 millones de años, son animales bípedos. Es decir, la cuadripedia, por ejemplo, que es la otra posible condición dentro de los dinosaurios, es una condición derivada, una condición adquirida en la evolución millones de años después, ¿no? Las aves mantienen esa condición primitiva de los dinosaurios bípedos, pues como vemos, por ejemplo, en este terópodo, Carnotaurus, del Cretácico de Argentina. Bien, además de los caracteres esqueléticos, digamos, existen otros caracteres que refuerzan esta relación, esta hipótesis de relación de parentesco entre terópodos no avianos y terópodos avianos o aves, ¿no? Este que veis aquí probablemente es el dinosaurio más completo que se ha encontrado en España, ¿no? Pertenece al género Concavenator, es un animal de hace unos 125 millones de años, del Cretácico inferior, y esto que vemos aquí es un animal de unos 6 metros de longitud, probablemente unos 500 kilos de masa. Y, bueno, para que os hagáis una idea, este es el cráneo, aquí viene el cuello, perdón. El cuello acaba más o menos aquí, aquí empieza el tórax, aquí está la pelvis, este es el íleon, ¿no? Y aquí empieza la cola, ¿no? La cola que da toda la vuelta, y nos faltan algunos fragmentos de la cola, pero el resto del animal prácticamente está completo. Bueno, este fantástico dinosaurio que está expuesto en el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en Cuenca, que le invito a que lo visiten porque realmente es una pequeña maravilla, tiene 2 aspectos que realmente nos permiten relacionarlo con las aves. Uno es lo que se llama la podoteca, que ahora veremos lo que es, y otro, los indicios de que este animal tenía en el antebrazo, en lo que se llama la ulna, o cúbito, como se llama en los seres humanos, unas protoplumas o unas plumas muy primitivas, como vamos a ver ahora. Bien, la podoteca es la cubierta de escamas que tienen todas las aves, ¿no? O sea, esas escamas. Yo creo que además la podoteca y esas escamas, esos pies escamosos, son los que en general, según un amigo que tengo que es psiquiatra, es lo que lo produce básicamente la ornitofobia, ¿no? Pero bueno, hay gente que no aguanta ver esas escamas, ¿no? Y esos pies llenos de escamas. Bien,
Si nos fijamos en Concavenator y aumentamos esta zona de aquí, que es este rectángulo, fíjense que podemos ver unas escamas poligonales muy claritas y luego otras escamas también poligonales o subpoligonales más pequeñas, ¿no? Esto en realidad es exactamente igual que el pie de un ave actual, es decir, que en este caso es una espátula, pero una gallina también tiene un pie parecido, es decir, que esta podoteca fue inventada, así entre comillas, por los dinosaurios al menos hace 125 millones de años, probablemente más, ¿no? Pero la evidencia que tenemos es, como mínimo, nos da esa fecha. Siguiendo con la podoteca, pues en el pie, en este caso en el pie derecho de Concavenator, podemos ver en el dedo cuarto, que es este de aquí, pues la falange ungueal, es decir, la uña final, con un estuche córneo, es decir, la uña externa, y debajo una almohadilla digital que también tiene escamas, ¿no? En realidad, todo se parece mucho a la podoteca, pues, de una ave corredora actual, como es, por ejemplo, el género Casuarius, ¿no? el casuario australiano, ¿no? Los tegumentos también nos indican lo que antes comentábamos, es decir, hay muchas aves actuales que en la ulna tienen toda una serie de papilas, que es donde se insertan las principales aves, las principales plumas voladoras, que son las plumas remeras o plumas remiges, que se llaman en las alas, ¿no? Bueno, Concavenator tiene una alineación de papilas que creemos que pueden identificarse como homólogas a estas de las aves actuales, y que supondría que probablemente tendría unos filamentos que interpretamos como la esencia más primitiva de las plumas, es decir, la pluma más primitiva sería también una estructura muy sencilla, muy primitiva, sería simplemente lo que se llama habitualmente un monofilamento, ¿no? Bueno, esto que veis aquí es una pequeña broma, una pequeña diversión. Este que veis aquí es una reconstrucción de Concavenator, de Bejarano, que es un famoso paleoartista. Y a mí lo que me llama la atención es que le ha puesto, en vez de estos monofilamentos, que serían plumas primitivas, en vez de bueno, a lo mejor se lo ha puesto también en el antebrazo, pero se lo ha puesto también aquí encima del cráneo, ¿no? En la cabeza, cosa que obviamente no tenemos idea, ¿no? de que tenga, vamos, no hay ninguna evidencia que corrobore esto. Pero bueno, estas cosas, discúlpenme, pero a los paleontólogos siempre nos hacen de alguna forma, nos interesan, ¿no? Bien, la diatriba sobre si los dinosaurios más cercanamente emparentados con las aves tenían plumas o no, fue absolutamente increíble, especialmente a partir de finales de los años 1970, ¿no? Había gente que decía que los dinosaurios no podían tener, pues son reptiles, no pueden tener plumas. Se olvidaban de la podoteca, ¿no? Pero bueno, en fin. En realidad, toda esta diatriba se acabó cuando en 1996 se encontraron dos ejemplares de un dinosaurio contemporáneo de Concavenator, pero en China, al que se le llamó Sinosauropteryx, ¿no? Este animalito, que tiene aproximadamente 1 metro de longitud, está completamente cubierto de plumas, ¿no? Aquí tenemos una reconstrucción fiable de cómo era la cubierta de plumas monofilamentosas, es decir, plumas muy primitivas de este animalito. Y bueno, tenemos incluso sabemos los colores, porque los colores se conservan en el registro fósil gracias a unos corpúsculos que tiene el citoplasma de los melanocitos, es decir, de las células que en principio sustentan el color en los animales, y eso nos indica que este animalito, se pueden ver por el microscopio electrónico de barrido, estos minúsculos melanosomas,
y se ve que tiene una serie de anillos blancos y de color marrón rojizo, y luego tiene una contracoloración ventral, ¿no? Muy típica, ¿no? Es decir, que hay muchos animales, incluso animales acuáticos, ¿no? Que tienen una coloración ventral más clarita que la dorsal, ¿no? Por razones que, bueno, que ahora en este momento no nos interesan, pero no son de este tema, ¿no? Bien, realmente cuando en esta discusión que antes les comentaba, de que empezó en los años 70 sobre la posibilidad de que los dinosaurios tuvieran plumas, había también dos bandos que decían que tenían plumas, pero se dividían en la presión de selección que habría condicionado la aparición de esas plumas, ¿no? Había gente que decía que tenían unos efectos de termorregulación, es decir, que como serían animales además endotérmicos, es decir, generarían su propio calor corporal, como hacemos los mamíferos, y recuerden que los mamíferos tenemos pelo precisamente para aumentar la eficacia de ese calor interno, ¿no? Pues según esta hipótesis, las plumas habrían salido también para, mejorar la eficacia de la endotermia, es decir, para termorregular a un individuo, ¿no? O la hipótesis aerodinámica, que decía que las plumas habían surgido por una presión de selección dirigida al vuelo. Obviamente, las plumas más primitivas que vemos no son plumas aerodinámicas, como luego veremos. De manera que esta es una hipótesis refutada en ciencia, ¿no? Es decir, tenemos pruebas evidentes en contra de la hipótesis, por lo tanto, la hipótesis que prevalece es que las plumas nacieron como un recurso de termorregulación, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo que existía Sinosauropteris, existían en China también, en esta época, animales que ya tenían plumas muy semejantes a las de las aves actuales, ¿no? Dinosaurios que no son aves, pero sin embargo tienen plumas muy parecidas. Vamos a ver este animalito, que es un animal también relativamente pequeño, que se llama Microraptor. No era un volador activo, sino solamente un planeador. Bueno, solamente, yo creo que ya es bastante, por supuesto. En definitiva, si hacemos un resumen rápido de la historia macroevolutiva de las plumas, lo que podemos ver en esta, otra vez, una hipótesis de relaciones de parentesco asociados a las plumas que se conocen en cada grupo, pues fíjense que tenemos a Concavenator como el dinosaurio con plumas probablemente más primitivas, y luego aparecen las plumas monofilamentosas, aparecen en ornitomimosaurios, por ejemplo, que son estos Pelecanimimus, que es un compañero ecológico de Concavenator también en estos yacimientos de las Ollas en Cuenca. En estos casos, estos ornitomimosaurios tienen plumas ya con un vano, es decir, son plumas mucho más complejas, aunque probablemente no tienen alas voladoras, ¿no? Las primeras alas voladoras aparecen en este nodo que estoy indicando, espero que lo vean, que es con las aves, por supuesto, y las formas más cercanamente emparentadas de terópodos no avianos, que se llaman troodóntidos y dromeosáuridos, como hemos visto, ¿no? Bien, vamos a dejar por un momento la paleontología y esto de las plumas, que parece una tontería, pero en la dinomanía, en principio, surgió toda una corriente en contra de las plumas, es decir, había dinomaníacos que decían que la paleontología había arruinado a los dinosaurios, es decir, que ahora tendrían que verlos como gallinas enormes y que aquello era una vergüenza, ¿no? Esta corriente, desde luego, también influyó en otros medios de la cultura popular. Por ejemplo, en Parque Jurásico, aunque es verdad que es del año 93, es decir, 3 años antes de que se encontrara Sinosauropteris, por lo tanto, la evidencia de que los dinosaurios estaban emplumados, pero había mucha gente que decía que estos dinosaurios también tendrían que tener plumas, y además plumas avanzadas, ¿no? Bueno, Spielberg se zafó de la historia, negándose a que sus velociraptores, que en realidad no son velociraptores, luego lo veremos, son Deinonychus, como a los que hemos visto antes, los raptores, ¿no?, que les llaman en la saga,
Pues estos en el año 93, en la primera entrega, en Parque Jurásico, no tenían plumas porque era realmente muy costoso hacerlas, la imagen por ordenador, digamos, con la que se describen los raptores en esta primera entrega, ¿no? En la entrega tercera, en 2001, pues se pusieron unas plumitas monofilamentosas. A mí me hace mucha gracia porque fíjense que son muy parecidas a las que hemos visto ahora en ese Concavenator también. Pero vamos, volvemos otra vez a la saga, a la franquicia, en el mundo jurásico 2015, y los raptores vuelven a no tener plumas, ¿no? Esto que vemos aquí es lo que realmente creemos cómo sería los Deinonychus velociraptor, porque en realidad se llaman velociraptor, pero querían decir Deinonychus, pero bueno, esta es otra historia. Pero ¿cómo serían, no? Es decir, tendrían unas protoalas, como veremos luego, quizá incluso capaces de hacer unos pinitos, ¿no?, voladores. Y por fin, en el año 22, el año pasado, en la última entrega hasta ahora de la saga, el Jurassic World Dominion, pues obviamente tenemos aquí la primera aparición, aleluya, de un terópodo de estas características con plumas, ¿no? Al fin han pasado, obviamente han pasado por el aro. Y claro, en este contexto, pues yo particularmente, yo soy un cinéfilo declarado, bueno, a mí me parece que la mejor película que se ha hecho de dinosaurios es Los pájaros, del señor Hitchcock, pero bueno, eso es obviamente si admites todo lo anterior, ¿no? Siguiendo con la ciencia, los ancestros de las aves, podemos también encontrar patrones de comportamiento que son semejantes o iguales a los de las aves actuales, ¿no? Por ejemplo, probablemente muchos de ustedes sepan que las aves duermen de una manera muy característica, y es giran la cabeza hacia la izquierda, la descansan sobre el hombro izquierdo y duermen, ¿no? Bueno, pues esta actitud, este comportamiento, este patrón etológico de comportamiento, se encuentra también en un animalito, se ha encontrado en varios casos, que se llama Meilong, es decir, que es también un animal de 1 metro, un poco más de 1 metro, pero un animal también pequeño, ¿no? Exactamente lo mismo, pero hace más de 100 millones de años. Igual, digamos, los hábitos de comportamiento que tienen las aves empollando los huevos, ¿no? Bueno, pues eso es muy común, y también tenemos varios ejemplos de varios nidos de unos dinosaurios no avianos que se llaman oviraptorosaurios, emplumados, en los cuales se pueden ver nidos de estos animales y restos de esqueletos encima. Es decir, que el patrón de comportamiento de empollar los huevos, no sabemos si estos dinosaurios no avianos empollarían los huevos, pero por lo menos tenían el patrón, a lo mejor simplemente los estaban defendiendo, o sea, no sabemos si sería igual. Pero en cualquier caso, digamos, el patrón de comportamiento de sentarse encima de la puesta, eso tampoco lo inventaron las aves, lo inventaron los dinosaurios no avianos hace muchos millones de años. También tenemos otro ejemplo, también en el mundo que se llaman de las egagrópilas, ¿no? Las egagrópilas son regurgitados de las aves carnívoras, tanto diurnas como nocturnas, que regurgitan determinadas pelotas de cosas que no se pueden, en principio, digerir bien, ¿no? Como pelo, plumas o huesos, ¿no? Pues bien, hace unos años se encontró una egagrópila fósil en las Hoyas, también en este yacimiento que hemos estado hablando, también de Concavenator o de Pelecanimimus, que está compuesto por toda una serie de huesecillos de aves, incluso también plumas, ¿no? O sea que lo interpretamos como una egagrópila. Esta egagrópila, paleoegagrópila, si quieren, se preparó en un laboratorio de preparación de fósiles vertebrados. Así descubrimos que tenía restos de un individuo, de una ave, otros restos de otra ave, que eran especies diferentes,
y restos de otros 2 individuos de una especie diferente. De manera que finalmente esta Egagrópila está compuesta por restos esqueléticos de 4 individuos pertenecientes a 3 especies diferentes, ¿no? Claro, eso es muy difícil de explicar si no es una Egagrópila, ¿no? Pero además tenemos otras evidencias que refuerzan esta hipótesis. Esto que ven aquí es una fotografía de microscopio electrónico de barrido de la superficie del hueso de un ratoncito, de un ratoncillo que fue encontrado en una Egagrópila, ¿no? Y tiene unos pocillos, que es el resultado del ataque de los jugos gástricos sobre la superficie del hueso. Pues bien, los huesos de esta Egagrópila, de las ollas, tienen exactamente la misma configuración. Por lo tanto, digamos que esto es una prueba, desde mi punto de vista, bastante evidente que, en efecto, ese objeto es una paleoegagrópila, ¿no? Y esto nos indica, como las egagrópilas las generan las mollejas, un divertículo del tracto digestivo típico de las aves, pues nos indica claramente también que las mollejas son anteriores a las aves, es decir, que las mollejas ya estaban presentes en los dinosaurios, ¿no? En definitiva, los dinosaurios han desaparecido prácticamente en su totalidad, excepto, por supuesto, las aves, que son los únicos dinosaurios actuales, y las aves, además, como ya es patente, las aves son dinosaurios especializados en el vuelo. Vamos a dedicar una siguiente parte de esta charla al vuelo, ¿no? El vuelo aparece antes de las aves, pues, lo hemos visto en Microraptor, por ejemplo, y evoluciona durante más de 150 millones de años, ¿no? Los primeros dinosaurios voladores obviamente no son aves, ¿no? Vamos a ver, lo primero, a hablar un poquito, para entender un poco mejor las hipótesis que vamos a ver paleontológicas, de la física del vuelo, de la aerodinámica, y también vamos a hablar, por supuesto, después, en estas premisas de física del vuelo, del origen del vuelo, ¿no? Bueno, esto que ven aquí pertenecería más a la última conferencia, a la de los seres humanos y el vuelo, pero bueno, no me he resistido a ponerla porque me parece un cartel magnífico de una artista circense, debe ser de mediados finales del siglo XIX, que se llama Lulu, the Flying Artist, Lulu, la artista voladora. Fíjense que tiene unas alitas aquí, y yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque además la propaganda dice que se dará unos vuelos dentro de la gran carpa del circo, ¿no? Cosa que parece un poco difícil, ¿no? Incluso ayudada por el casco este de Mercurio y las alas de Mercurio, que estaban, como recuerdan ustedes, dotadas de alas, parece que sería difícil que esta señora pudiera volar con semejantes alitas, ¿no? Bueno, no es extraño que el primer ser humano que se interesó por el vuelo fuera un genio, el señor Leonardo da Vinci, que en 1505 publicó un libro que se llamaba Sobre el vuelo de las aves o de los pájaros, en el cual se decía nada menos que un pájaro o un ave vuela de acuerdo con principios matemáticos, ¿no? Es decir, que esto es, obviamente, para 1505 es realmente sorprendente, ¿no? En cualquier caso, Leonardo se interesó mucho más por unas máquinas voladoras directamente tripuladas por seres humanos, ¿no? Y que se aparecían en todo y que seguían en todo lo que él podía observar del vuelo en las aves, ¿no? Entonces, estas máquinas voladoras de Da Vinci se llaman ornitópteros, ¿no? Son muy diferentes de los aviones actuales, por supuesto, y incluso de las aves actuales, ¿no? Porque es una carcasa alada con un señor dentro. Pero también hay ornitópteros actuales, incluso ornitópteros tripulados, ¿no? Como este cacharro que pueden ver aquí, que es un ornitóptero, es del año 99, pero se siguen haciendo más o menos iguales y siguen sin poder volar. Esto es una cosa, a mí me sorprende, pero bueno,
hay gente aficionada a cualquier cosa, ¿no? Y esto pues, puede ser una afición interesante también, pero que yo sepa, un ornitóptero tripulado todavía no ha conseguido volar, ¿no? Y luego hay ornitópteros que imitan a las aves. Fíjense cómo sale volando, esto es importante, luego lo recordaremos. Es un ornitóptero, que imita absolutamente el batido de las alas de un ave y, es absolutamente celebrado, por supuesto, por todos sus compañeros en este teatro también magnífico. Y, finalmente da la vuelta, una vuelta triunfal. Este es el inventor de la máquina y ya se dirige otra vez a tomar. Fíjense que esta máquina, este ornitóptero, vuela muy bien, pero por supuesto no puede ni despegar ni puede aterrizar. O sea que esos son factores importantes. Por lo menos el ornitóptero tripulado podía despegar. Bueno, si eso se puede llamar despegue y aterrizar, ¿no? Pero bueno. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y los seres vivos cómo vuelan, no? ¿Nos podríamos imaginar un gato volador? Bueno, pues hombre, yo la verdad es que me gustan mucho los gatos y este tipo me parece muy simpático, pero me parece un poco difícil, ¿no? que pueda volar, ¿no? Lo mismo en uno de estos gansos del Canadá que hemos visto en el primer vídeo volando en formación, pues, pero en vez de tuviera la forma original del ganso, pues tuviera pues, un cuerpo como una caja de zapatos, ¿no? Pues no sé, pero algo me dice que sería difícil que volara así, ¿no? ¿Y por qué sería difícil? Pues sería difícil porque para volar, por lo menos en el sentido aerodinámico del término, no como un globo, ¿no? Sino aerodinámico, es necesario tener un cuerpo con un perfil aerodinámico. Es decir, las alas tienen que tener un perfil aerodinámico y eso se aprovecha, o digamos, eso tiene mucho que ver con el recorrido de las láminas de aire que pasan por encima y por debajo de las alas, ¿no? Fíjense que si consideramos este perfil aerodinámico de un ala, las láminas de aire que pasan por debajo del ala tienen menor velocidad y, por lo tanto, el resultante es un vector de mayor presión sobre la zona de abajo del ala, ¿no? Sin embargo, las láminas de aire que pasan por encima tienen mayor velocidad y tienen una menor presión. ¿Esto qué significa? Que la diferencia de presión entre la superficie de abajo y la superficie de arriba genera un vector vertical hacia arriba al que llamamos sustentación. Ese es el elemento, uno de los elementos esenciales de los dos para volar, ¿no? Que obviamente es lo que permite mantenerse a un ave en el aire, o un avión, frente a su peso. Por supuesto, necesitamos también una propulsión, ¿no? Que es lo que consigue ganar a esa resistencia en el aire y moverse en sentido horizontal, ¿no? O de abajo, de arriba, pero vamos, en sentido no de sustentación, sino de propulsión. De hecho, si comparamos dos objetos voladores como un avión y un ave, pues obviamente la sustentación en los dos objetos está garantizada por las alas, mientras que la propulsión es diferente, ¿no? En la máquina voladora es un motor y en las aves es la zona distal de las alas, la que garantiza la propulsión, ¿no? Bueno, con estos conocimientos esenciales, mínimos, sobre aerodinámica, vamos a discutir también mínimamente cuáles son las dos hipótesis principales del origen del vuelo en las aves, ¿no? Se llaman la hipótesis del arborícola y la hipótesis del corredor. La hipótesis del arborícola es una secuencia de ancestros descendientes que empezaría por una forma
ecológicamente. Son, digamos, cada forma sucesiva de ancestro descendiente tiene una ecología diferente. El primero es un trepador, luego un arborícola, seguidamente lo que se llama habitualmente un paracaidista, que es un ave que es capaz de tener un vuelo muy pequeño y, por lo tanto, su aterrizaje implica un ángulo de aterrizaje muy alto, y a medida que se hace más bajo aparece y se incrementa la sustentación, aparece un planeador, se incrementa todavía más la sustentación y finalmente aparece un impulso producido por las alas, ¿no? Y en ese momento aparece un volador activo. Bueno, esto es muy difícil desde el punto de vista de la lógica biológica por varias razones, pero quizá lo más importante es que de esta transición entre un planeador y un volador activo no existe evidencia empírica ninguna, y eso es, por supuesto, en ciencia es muy importante. Bien, la hipótesis del corredor es una hipótesis mucho más sencilla, en el sentido de que hay menos eslabones en la cadena de ancestros descendientes. Empezaría con un corredor saltador y seguiría con un animal con unas protoalas que se impulsaría en tierra moviendo las alas, además del impulso de las patas, de las extremidades posteriores, las alas, batiendo las alas de una manera que también incrementara el impulso. Y el incremento finalmente en impulso y la modificación también del movimiento de las alas, como ahora veremos, supondría la transferencia del impulso final al de las extremidades posteriores a las alas. Y en ese momento, obviamente, ese momento hace millones de años, por supuesto, en el tiempo de millones de años, aparecería un volador activo batiendo las alas. Y en este caso, en esta hipótesis, me gustaría subrayar que esta transición tenemos evidencia empírica. Vamos a ver en qué consiste esta evidencia empírica. Hace unos años se vio, hace ya más de 20 años, si no recuerdo mal, se vio en Norteamérica una perdiz chúcar, que es esta que veis aquí. Bueno, este es un plano un poco indiscreto, pero ahora pasamos a un plano más general. Una perdiz caminando directamente para subir, caminando por la corteza de un árbol. Obviamente esto se llevó inmediatamente a un laboratorio con acelerómetros y otros sensores para ver qué estaba pasando, por qué una perdiz era capaz de caminar por una superficie inclinada o incluso, como veremos luego, superficies verticales. La conclusión fue que en realidad esta perdiz, lo que se vio con los acelerómetros, con la secuencia fotográfica, en fin, toda una serie más de sensores, que el tipo de batido del ala que hacía este individuo de perdiz para subir por esta superficie inclinada es completamente diferente a la forma de batir las alas en el vuelo. Es decir, este batido del ala era mucho más verticalizado hacia la superficie por donde subía y generaba un vector de tracción, que es que es así multicolor, que pueden ver aquí, que aseguraba que se fijaban los pies contra esa superficie, ¿no? O sea y eso es lo que se llama la Weir Hypothesis, es decir, la hipótesis Weir, que es la carrera inclinada facilitada por las alas. Y esta es la hipótesis que hoy día realmente nos explica mejor el origen de las aves a través de la hipótesis del corredor. Fíjense que además este comportamiento Weir, ¿no? Esta carrera inclinada facilitada por las alas, ahora se ha visto que además es que aparece en muchos tipos de aves, ¿no? En tinamiformes, en galliformes, bueno, por supuesto galliformes como la perdiz chúcar, que parece que hay un ente invisible que la está moviendo hacia arriba, ¿no? Apodiformes, por ejemplo, vencejos, etc. Columbiformes. Es decir, si vemos aquí, a medida que vemos procelariformes, estos son pardelas, a medida que vemos aquí a la izquierda los ejemplos, también los estamos viendo en la serie de grupos principales de aves actuales, ¿no? Esto es un búho, como pueden ver, ¿no? Una urraca, y en fin, y otras aves, ¿no? Es decir,
digamos que ese comportamiento no es una rareza de una perdiz, no. Este comportamiento está bien asentado en las aves actuales, ¿no? Pero no solamente está asentado en la diversidad, en la filogenia, ¿no?, de las aves actuales, sino que también está asentado en la ontogenia, es decir, que también se produce durante el crecimiento de un individuo de un ave actual, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, es un individuo de un día, que ha nacido hace un día, y apunta maneras de subir por una superficie, ¿no?, en 65 grados. De 4 días ya lo consigue bastante bien, de 12 días a 80 grados sin problemas, y a un adulto, por supuesto, 90 grados como el que lava, ¿no?, o sea, como sin despeinarse. De manera que, concretando ya y finalizando la hipótesis Weir y el origen del vuelo a través del corredor, ¿no? Estas secuencias, bueno, estos GIFs animados son de una serie muy interesante de televisión que se llama Planeta Prehistórico, y fíjense cómo un animal primitivo, con alas muy primitivas, está batiendo las alas para subir por una superficie, y esto que sería un velociraptor, pues este animalito está también batiendo las alas para dar este pequeño salto y asegurar que va a aterrizar bien, ¿no? De manera que, en definitiva, se cree que estos complejos movimientos necesarios para realizar un vuelo batido se adquirieron históricamente mediante el ascenso por superficies inclinadas, ¿no? Es decir, que fueron una modificación o una adición al batido de propulsión. Aparece también el batido de sustentación y de vuelo, ¿no? Y esa adquisición histórica, mediante el ascenso por superficies inclinadas, sería para cualquier cosa: escapar de los depredadores, atrapar presas o cualquier otra razón, ¿no? En este caso, pues este bichillo está subiendo por este tronco, no sabemos por qué, y este chaval pues va también decidido por este acantilado, pues a algún sitio irá, digo yo también, ¿no? Una pregunta razonable de la hipótesis Weir, la hipótesis del corredor, es si Archaeopteris, el ave esta más antigua que conocemos, quizá yo creo que es el fósil más increíble que nunca se ha encontrado. ¿Veis aquí? Este es el origen. El fósil, se conocen varios ejemplares de Archaeopteris litográfica actual, pero vamos, este es el más completo que conocemos. Entonces, Archaeopteris sería capaz de realizar la carrera inclinada facilitada por las alas. La verdad es que no lo sabemos, seguro, ¿no? Pero, por supuesto, hay cosas que sí podemos asegurar. Por ejemplo, estos son los húmeros y esta es la cresta deltopectoral del húmero, este hueso del brazo, y el músculo pectoral es típicamente la zona principal de inserción es esta cresta, ¿no?, esta cresta deltopectoral, y es muy grande en Archaeopteris. Por lo tanto, el músculo pectoral probablemente tendría un buen desarrollo, ¿no? Y es el principal músculo que deprime las alas, ¿no? Los otros son los supracoracoideos, que son los que elevan las alas, ¿no? Pero de los supracoracoideos no podemos decir mucho de Archaeopteris, ¿no? Hace pocos años, un grupo de colegas, un grupo internacional de colegas, lo que hizo fue analizar en estos ejemplares tan perfectos de Archaeopteris la estructura, la sección interna, una sección del húmero y de la ulna, es decir, la sección del hueso del brazo y el principal del antebrazo, que es, como recordarán, donde van las plumas las plumas remeras, ¿no? Bueno, esta es la foto. Se hizo por un TAC, en realidad es un TAC un poco más sofisticado, con luz sincrotrón, pero se llama microtografía de luz sincrotrón, pero vamos, básicamente es equivalente a un TAC, ¿no? Entonces, esta es la foto original, esta es la reconstrucción del aspecto, y lo que concluyen estos colegas es que la sección del húmero y la sección de la ulna
indican claramente que Archaeopteryx sería capaz de realizar un vuelo batido, es decir, un vuelo, pues ya un vuelo derivado, un vuelo evolucionado, porque es típica de aves actuales, o muy semejante a las de aves actuales que hacen vuelo batido, pero durante poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, faisanes, gallinas, todas estas aves, que son relativamente primitivas, en el conjunto de aves actuales, me refiero, por supuesto, pues pueden de hecho, tienen esa capacidad de hacer un vuelo batido, aunque por supuesto no muy largo, ¿no? Hace también unos cuantos años, esto hace más, el grupo de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Biología, trabajamos también con la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid en el estudio en un túnel aerodinámico del estudio de un modelo de Archaeopteryx, ¿no? Las conclusiones a que llegamos es que la superficie de la cola representa un 27% de la sustentación total del animal. Es decir, y además que la deflexión de la cola, es decir, el giro hacia abajo de la cola, aumenta el coeficiente de sustentación sin alterar prácticamente el de resistencia. En definitiva, toda esta información nos concluye en esta síntesis que todo parece indicar que Archaeopteryx tenía una buena capacidad de sustentación, esto parece muy evidente, realizaría un vuelo activo ocasional y probablemente con menor recorrido del ciclo de batido de las alas, ¿no? Esto es por otra cuestión y es por la dirección en la que se dirige la articulación, la carrera glenoidea, que se llama, la articulación donde va el húmero, que en las aves actuales es tal, se dirige hacia arriba y entonces las aves actuales pueden elevar el ala hasta arriba, hasta verticalizarla. Sin embargo, Archaeopteryx no podría. Es decir, que el recorrido final del ciclo de batido del ala sería más pobre en Archaeopteryx que en las aves actuales, por ejemplo. Pero, obviamente, sería capaz de hacer un vuelo batido. Bien, los módulos de locomoción son básicamente en las aves actuales, bueno, lo vamos a ver, son el módulo pectoral con las alas, el módulo caudal y el módulo de las extremidades posteriores. Claro, la condición primitiva es tener, como ya hemos dicho, exclusivamente el módulo de las extremidades posteriores que genera la propulsión, exclusivamente terrestre, ¿no? Aunque el módulo caudal, en este caso, en la condición primitiva, terópodos no avianos, sobre todo, pero por supuesto, también aporta al módulo posterior pues, cierta musculatura para retraer, por ejemplo, la extremidad posterior, ¿no? Y también en la propulsión, dependiendo de cómo pongas la cola, pues también para el equilibrio, para la dirección, etc. Las aves, no solamente las aves actuales, sino las aves también ancestrales, ya desde hace unos cuantos millones de años, tienen una auténtica revolución de locomoción, ¿no? Son una auténtica maravilla, por supuesto, ¿no? Y lo que ocurre básicamente es que el módulo de las extremidades posteriores para la propulsión en tierra se mantiene activo y eficaz, como siempre, pero surge una nueva alianza, ¿no? entre el módulo caudal y el módulo pectoral para el vuelo. Por supuesto, eso es muy evidente cuando consideramos que tan importante como las alas es el abanico rectricial, que se llama, ¿no? el abanico caudal, que está generado, está digamos, controlado por este módulo caudal, ¿no? Pues se llama epigostilo, se llama en el esqueleto, ¿no? Pero tiene una estructura, digamos, de partes blandas y muscular que controla el abanico caudal, que es capaz de abrirse y cerrarse, como ustedes saben, ¿no? Bueno, esta nueva alianza significa que las aves tienen una característica única, que pueden caminar y volar, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces pueden hacer maravillas como esto, como salir caminando en vuelo en este pato, que sale aquí caminando sobre la superficie del agua, o estas otras aves que son capaces de caminar en el agua y al mismo tiempo comer algo, ¿no? del agua, ¿no?
Bueno, y una última cuestión que me gustaría tratar es ¿por qué el éxito evolutivo de los dinosaurios actuales, ¿no?, de las aves, ¿no?, aparte de esta capacidad extraordinaria, ¿no?, de caminar y volar al mismo tiempo, ¿no? Bueno, hay otra cosa que es realmente sorprendente, ¿no?, que es que las aves son realmente muy inteligentes, ¿no? Es decir, yo voy simplemente a traer aquí algunos ejemplos de hasta qué punto las aves son inteligentes, ¿no? Esto que vemos aquí es un grupo como ven, un grupo de gorriones, que son animales gregarios, y fíjense que están súper interesados en una riña entre dos individuos, también gorriones, no les quitan el ojo encima, ¿no? Se caen por aquí, inmediatamente van a esta cornisa a ver qué les ha pasado, ¿no? Hay aquí un gordito que hace un gesto así levantándose, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Yo no sé lo que les recordará a ustedes estas pautas de comportamiento, pero a mí me recuerda a una cosa muy evidente, ¿no? Una cosa súper evidente, que es el comadreo no sé cómo decirlo sin que suene muy mal. Pero bueno, digamos, son la necesidad que tenemos quizá las personas de saber cosas de otras personas, ¿no? Es decir, que bueno, eso es muy humano, ¿no? Esto de la izquierda ya son explotaciones comerciales de esa necesidad, que eso ya es otra cuestión, pero bueno, ahí están. O sea que forman parte de las sociedades modernas humanas, ¿no? Bueno, pues los gorriones podrían ser también, no tienen 10 minutos lecturas o el pronto, no sé si estas revistas todavía existen o no, pero bueno, no hay nada más que ver la de televisión, y en televisión pues tienes cosas muy parecidas, ¿no? Las aves tienen sentido de la diversión, incluso del deporte y de la satisfacción de diversión que proporciona el deporte. Se puede imaginar jugando un gato, un perro, pero un ave, es que además los neurólogos nos confirman que los córvidos, por ejemplo, probablemente son más inteligentes que muchos mamíferos, ¿no? Esto es igual. Otra vez, estos bichejos les encanta salir así dando vueltas por una superficie llena de nieve, ¿no? O sea, dices, bueno, pues chaval, pues nada, diviértete. Y claro, también hay otro factor, que es que las aves han mantenido una larga historia de coevolución con los mamíferos. Tampoco es que la coevolución de aves-mamíferos haya sido tampoco muy espectacular, pero tiene por ejemplo, las aves relacionadas con la desparasitación, ¿no?, de muchos mamíferos, como yo he visto urracas encima, bueno, tengo fotos, he cogido una foto que no es mía, pero vamos, tengo fotos no tan buenas como esta, pero he visto urracas subidas en ovejas, que las ovejas están encantadas y les quitan, y por supuesto hay muchos más desparasitadores en el mundo de las aves, ¿no? Y claro, en esa coevolución pues también se pueden dar algunos contrastes, como este vídeo que vamos a ver ahora. Oh, my God. Bueno, lo único que dice la voz es Dios mío. Oh, la gaviota está como en su casa, ¿no? El gato, bueno, probablemente tiene la panza llena, pero no hace la más mínima intención de defender su comida, ¿no? Le da igual. Claro, la gaviota no es tonta, ¿no? O sea que, por si acaso el gato dice, bueno, ¿esto qué va a ser esto? Pues se asegura de que esto sea nada. Yo me como toda tu comida y me quedo tan fresco. Otra cosa que es sorprendente en las aves es la enorme diversidad de nichos, ¿no? Es decir, que es una cuestión realmente... Bueno, las águilas estas pescadoras, este es el pigargo de cabeza blanca, que es, como saben ustedes, el símbolo nacional estadounidense, y es cómo pesca, ¿no? Come las presas, directamente las engulle vivas en el aire. Bueno, es una máquina absolutamente perfecta de pescar al vuelo, ¿no?
Y luego hay cosas quizá incluso más sorprendentes, como esta garcilla, que es un pescador, pero pesca con cebo, es decir, echa pues, un trocito al agua, a veces son ramitas, a veces son incluso pedacitos de pan. Yo creo que en este caso es un pedacito de corteza de pan. Lo vuelve a quitar para que no se le gaste, porque aparecen unos peces gordísimos, claro, no puede comerse eso, ¿no? Pero, por supuesto, cuando aparece un pez de su tamaño, por supuesto lo pesca, ¿no? Y lo pesca literalmente, con cebo, ¿no? Y luego, por supuesto, hay los nichos de bosque en diferentes puntos, ¿no? En sotobosque, en medio bosque, en las copas, bueno, pues son también algo realmente magnífico, sorprendente, ¿no? Bueno, los colibríes además son un mundo aparte, ¿no? Porque aparte de ser polinizadores, cosa que hoy día nos hace mucha falta, es que mueven las alas a un ciclo de batido del ala pues, que es inmensamente mayor, bueno, mucho mayor que cualquier ave o otra ave, y además baten de forma diferente, lo cual les permite materialmente cernirse, ¿no? Hay aves, por el cernícalo, por ejemplo, pues se llaman cernirse, mantenerse en un punto del volumen de aire quieto, ¿no? Pero cernirse como los colibríes no hay ningún ave, ¿no? Este es un emú, un ave en principio de pradera, que sin embargo pues aprovecha también algunas frutas de algún árbol, ¿no? Y ahí está el hombre saltando y comiendo. Bueno, yo creo que antes de acabar, que vamos a acabar con otro vídeo, pues esta frase parece un poco, no sé, es un poco así como demasiado... Pero bueno, los mamíferos heredamos la tierra, pero los dinosaurios son, y han sido durante millones de años, los señores del cielo, ¿no? Es decir, esto se podría ser, insisto que es un poco así rimbombante, pero bueno, no sé. Y me gustaría acabar esta charla pasando este vídeo. Una especie de pingüinos. This recently discovered colony of penguins is unlike any other. Bueno, estos pingüinos son diferentes de cualquier otro, ¿no? Según este observador. Estos amiguetes son capaces de hacer algo que ningún otro pingüino hace. Isn't that amazing? And how do they use this incredible ability? Well, they fly thousands of miles to the Bueno, estos rainforest pingüinos recorren miles de millas para pasar el invierno en las selvas tropicales de Sudamérica, ¿no? Supongo que nos habrán creído que este vídeo es de verdad, ¿no? Pero era simplemente una manera de acabar humorísticamente la charla. Y nada más, pues muchas gracias por su atención.